Me acuerdo mucho de un meme que dice: "Tengo 26 años y yo le pido a mi mamá para unos chetos", y dice: "Yo ya esperaba a los 26 años tener mi carro, mi casa, mi trabajo ideal", ¿no? Que todos los gordos están enfermos o todos los flacos son saludables o las bonitas o guapos viven la vida más fácil. Que la faja solo está ahí. La que está tomando la decisión de ponérsela somos nosotras. Miedo a cuestionar, Forzándonos a cumplir expectativas, Estereotipos, atrapadas en pensamientos tradicionales, comparación, religiosidad, tabú confusión. y desconexión. Y un día pasar por alto lo que callamos. Y permitir cuestionar todo lo que creíamos. Renuevo, un espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Nosotras somos Johanna, Michelle, y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita escucha y sé. Hola a todas, bienvenidas a Renuevo Podcast. Gracias por una vez más tomar una pausa para escucharnos. Como hemos mencionado en muchas ocasiones, Renuevo es un espacio donde todas vamos ayudándonos en nuestros procesos formativos y vamos contándoles nuestras experiencias y también lo que estamos aprendiendo. Y bueno, antes de empezar, nos encantaría presentarnos. Mi nombre es Johanna. Mi nombre es Michelle. y yo soy Gaby. Y como algunos saben, tuvimos una reunión donde ya hablamos sobre el tema del que vamos a hablar hoy, pero en esta reunión mensual lo abordamos de una manera más íntima y profunda con varios ejercicios escritos, conociéndonos y compartiendo entre nosotras. Fue la verdad un tiempo muy lindo, así que si deseas estar en nuestras reuniones virtuales, puedes unirte en el link de la descripción de este episodio o escribirnos por interno si deseas ser parte del grupo. Y pues bueno, queremos compartirles un tema que la verdad hemos tenido mucho en la cabeza y como escucharon en capítulos anteriores, les contamos cómo la religión llegó a distorsionar la forma en que veíamos a Dios, la vida y a nosotras mismas. Y el tema del que hablaremos hoy también nos ha distorsionado la visión y hablaremos de los estereotipos. En este camino de restauración para él, nos dimos cuenta de que vivíamos con muchos pensamientos, como la culpa, la insatisfacción y la inferioridad. Y al comenzar a buscar su origen, nos encontramos con que todos estos pensamientos provenían de ideales y estereotipos. Así es, y la verdad, esto de los estereotipos a mí me ha saltado mucho últimamente por lo que hemos estado viendo y escuchando alrededor con esto del feminismo y con lo de la película de Barbie, que yo lo he mencionado en algunas ocasiones. Y a mí, por ejemplo, este estereotipo que se ha dado de que la mujer es la que trabaja, o más bien que la mujer trabaja, que la mujer factura, que la mujer genera más ingresos que los hombres, ha sido una idea que me ha saltado mucho y que, como mencionaba Johanna, había culpa en mí cuando de pronto yo había momentos en mi vida donde no he estado trabajando o que no estaba incluso en un trabajo que me gustara o algo así. Creo que ese ha sido un estereotipo que dentro de mí ha sido incómodo, pero al mismo tiempo después de ver este tema y aclararlo un poquito y hacer como nuestro estudio e investigación respecto a esto, ha dado más paz y tranquilidad y más por cómo el Señor nos ve a nosotras, lo que espera de cada una y pues que ya luego y más adelante de pronto y les compartiremos un poquito. Entonces, pues nada, eso por mi lado. Respecto a los estereotipos, no sé, Mitch, si de pronto nos quieras compartir a ti cómo te han afectado o qué puedes contarnos ahorita de los estereotipos en tu vida. Sí, creo que es un tema que en mí fue muy importante entender porque me ayudó a soltar bastantes cosas y creo que uno de los estereotipos más fuertes que yo traía era en el aspecto académico, como el que el título avalara mis conocimientos, pero si yo no tenía algo que por detrás dijera, bueno, ella estudió esto, ella hizo esto o no tiene una carrera, yo sentía como que no valía o me sentía inferior.
ante personas que sí tenían un título o que tenían una carrera o ciertos estudios académicos y que yo no estaba realizada por el hecho de que yo no tenía un título. Entonces, el entender este tema a mí me ha ayudado bastante a entender este aspecto. No sé, hermana, ¿te gustaría platicar en qué aspecto a ti te ha ayudado el entender esto de los estereotipos que vamos a platicar? Sí, creo que igual escuchándolas, creo que afecta en distintas áreas y a cada quien de distinta forma. Y creo que darme cuenta en todo este proceso de soltar pensamientos, soltar lo que creía que era, ¿no? Lo que creía que me daba valor o ni siquiera saber quién era yo, ¿no? Y entonces creo que en toda esta reflexión y en esta conciencia darme cuenta que eran estos ideales, ¿no? Que realmente esta, como mencionaba al principio, esta culpa, esta inferioridad venía de estos ideales que cuando comencé a reflexionar, sí dije, ay, ¿por qué creo que debería de ser así, no? Y que porque no lo estoy siendo como creí que era, como debía de ser, que tenía que tener, me siento mal. Entonces darme cuenta de que existían todos estos ideales en mi cabeza y comenzarlos a romper y a desechar, empiezan a desaparecer estos pensamientos. Sí, como dice mi hermana, que traemos muchas expectativas, muchos estereotipos de cómo deberíamos de vivir o cómo tendríamos que ser, pues todos estos estereotipos nos rodean y son algo a lo que estamos constantemente expuestos y nos afecta a todos, no de la misma manera, no por igual, pero sí que nos afecta a todos. Y buscamos un poco más sobre lo que significa esta palabra. Como saben, aquí en Renuevo nos gusta ir a lo más profundo para comprender las cosas y como saben, en este viaje de introspección y cuestionarnos todo, encontramos que esta palabra tiene su origen en el griego y en el español se traduce como sólido, impresión y molde. Y esto debido a que esta palabra se utilizaba para referirse a un tipo de imprenta con una plancha de plomo y este tipo de impresión se le llamaba estereotipía. Sin embargo, esta palabra en el presente pues la utilizamos para referirnos ya a otra cosa, ya no es la misma referencia que antes y pues se trata de una concepción popular para categorizar y referirnos a ideales generalizados de cómo debería ser algo, alguien o un grupo social. Y en muchas ocasiones todos estos estereotipos se transforman en calificativos despectivos, discriminatorios, racistas e intolerantes. Y obviamente todas estas ideas fluctúan dependiendo del contexto y en el tiempo en el que vivimos, ya que son irracionales o inverosímiles. Entonces van cambiando dependiendo del contexto y del tiempo en el que estamos viviendo. O tratan de describir la realidad desde las generalizaciones y, claro, se olvidan de todos los matices. Por esta razón, terminamos teniendo prejuicios, que es todo esto basado en estos ideales y terminamos teniendo una concepción o un juicio sobre las personas, sobre un objeto o sobre ideas anticipadamente y muchas veces generalizadas. Y eso normalmente se expresa cuando estamos utilizando las famosas palabras de siempre, de nunca, de jamás, de todos, de nadie, o como cuando decimos todos los hombres son infieles o igual, todas las mujeres son iguales. Sí, exactamente. Y creo que al emplear estas palabras que mencionaste, como dices, perdemos todos los matices de la vida, como si todo se volviera blanco y negro, o sea, como si no existieran estos colores, estas tonalidades, ¿no? Y entonces perdemos la oportunidad de tomar decisiones distintas y creo que esto es impactante, pensar que todos estos ideales en nuestras cabezas también dirigen nuestras decisiones porque iremos tomando las decisiones de acuerdo a lo que creemos que debe de ser. Entonces terminamos viendo las cosas como buenas o malas, blanco o negro, feo o bonito. Y esto distorsiona toda nuestra percepción de las cosas, llevándonos a estos extremos. Y como bien dicen, ¿no? Los extremos no son funcionales. Y necesitamos llegar a un equilibrio para poder ver todos estos matices y diferencias y podernos ver como únicos e irrepetibles. Y es que hasta cierta parte, ya pensando los estereotipos, el por qué son tan influenciables, es porque, como decías,
estos existen porque nos permiten anticiparnos a alguna situación o imaginar algo, ¿no? Como por ejemplo, aunque pues nunca hemos visto una bruja, bueno, al menos eso creo, les podría casi asegurar que la vamos a describir de una forma similar. Nariz grande, lunar en la nariz, un sombrero grande y negro y una escoba para volar. Y pues como se dieron cuenta, esos estereotipos nos permiten llenar esos huecos vacíos de algo que no conocemos. Pero cuando llevamos esto a la realidad es donde nos puede provocar muchos problemas. Por ello, estos son influenciados de manera indirecta. Así es, y como mencionaba igual Johanna antes, que sí son de manera indirecta y ella mencionaba que era diferente para cada persona. Por ejemplo, Michelle mencionaba la parte profesional, de pronto hoy alguien menciona la parte física. Hay un podcast también de una conocida que nos escucha que se llama Unpopular Moms y ella está hablando sobre todo esto que no hacen las mamás populares y está muy chévere porque está hablando como sobre toda esta realidad de lo que de verdad algunas mamás son capaces de decir en contra de lo que les dijeron que era correcto, lo que tenían que hacer. Entonces, por ejemplo, a una mamá le afectan estos estereotipos. Nosotras en este podcast de Renuevo, ninguna ha sido madre aún, entonces no sabemos esos estereotipos como de madres o con hijos afectan, entonces sí es de maneras diferentes y por eso me gustaría compartirles un poco el tipo de estereotipos, porque aunque se habla de ellos, los primeros que se nos vienen a la cabeza son los de índole físicos o de pareja, pero existen muchísimos más. Y en uno de estos, por ejemplo, es el del matrimonio, que aunque mencioné que es el de pareja, pero hablando como tal del matrimonio, es que las mujeres son amas de casa y que deben hacerse cargo del cuidado de los niños y de los quehaceres del hogar. Y bueno, dentro de estos hay más estereotipos, ¿no? Como les mencionaba de este podcast que les comentaba, el cuidado de los niños, también hay estereotipos ahí dentro de cómo cuidarlo, cómo educarlo, hasta qué edad amamantarlo, etcétera, etcétera. Pero la otra parte de este estereotipo en el matrimonio es que mientras la mamá está haciendo esto, el hombre es el que debe salir a trabajar y proveer solo económicamente a la familia. Otro estereotipo muy conocido, pero que no lo identificamos como estereotipo algunos, es que todos los pobres son vagos. Y este es otro prejuicio muy común, porque mucha gente cree que si esa gente trabajara podría salir de su situación. Y creo que aquí yo me identificaba muchísimo con este prejuicio que le hacía a las personas que veía que estaban en la calle sin trabajar y era como, pero o sea, hay tantas oportunidades laborales y hay tantos letreros en tantas tiendas que dice, se contrata, estamos buscando personal y yo solo pensaba como esta persona de verdad no quiere trabajar, qué perezoso, ¿no? Pero y pues ahí se escucha el dicho del pobre es pobre porque quiere, pero quizás no tenemos en cuenta la dificultad que tienen para conseguir un puesto estable en algunos países o en general, o porque carecen de educación, tienen problemas de salud o bien porque directamente no han adquirido la cultura del trabajo. Otro tipo de estereotipo es el de edad. Y aquí es, por ejemplo, que los ancianos son inútiles y que dependen de otros para poder vivir y que son muy poco productivos y pues qué pereza una persona anciana, que huele mal. Creo que a veces esto, por ejemplo, de los olores está muy, muy arraigado a estos estereotipos cuando a mí me ha pasado, no sé si soy la única que ha vivido rodeada de gente prejuiciosa o, o hay más personas, pero que uno huele a algo y dice, uy, huele a abuelito, qué asco. O hay un producto, una medicina que huele específicamente a eso, que se le llama al olor a abuelo. El otro, por ejemplo, es de nacionalidad, otro tipo de estereotipo, y es algunos rasgos que se le suele atribuir a las personas con origen estadounidense, es que todos son súper consumistas y que comen de una manera excesiva o que, por ejemplo, comen puro McDonald's y creo que aquí igual me identifico muchísimo porque, pues, como algunos saben, vivo en Estados Unidos, pero antes de venirme acá, pues muchas personas sí me decían, uy, no, se va a engordar mucho cuando vaya allá, uy, ¿cómo será? Yo creo que cuando llegué aquí a Colombia de visita va a estar irreconocible y la verdad que dentro de mí sí había muchísimo miedo de llegar acá y engordarme, pero pues no se puede generalizar el tipo de vida de una persona o sus hábitos porque los desconocemos. Y el otro de nacionalidad, por ejemplo, es que todos los latinoamericanos son fiesteros y saben bailar y pues aquí esto yo
lo súper desmentí porque vengo de una familia súper parrandera y todos saben bailar, o sea, dicen que en esta familia el baile y la salsa está en la sangre. Entonces recuerdo que con mis primas cuando éramos pequeñas decíamos, no, yo quiero que mi novio, que mi esposo sea un súper bailarín. Y luego yo me caso y pues mi esposo no sabe para nada bailar y fue así como, wow, no. Se rompió este estereotipo que tenía en mi cabeza de que todos los latinoamericanos son fiesteros y saben bailar. Otro es el físico, que todos los gordos están enfermos o todos los flacos son saludables o las bonitas o guapos viven la vida más fácil. Y aquí también para mí ha sido un poquito difícil esto de usar la palabra gordo y creo que Johanna y Michelle saben bien eso porque cuando ellas hablaban de una persona gorda yo les decía no digan gordo, digan gordito, porque yo me sentía mal por las personas porque como han escuchado en otros episodios pues con esto de los trastornos alimenticios pues me identifico muchísimo y también habían personas durante mi vida que me han dicho esto y suena como una ofensa, ¿no? Pero hemos aprendido en medio de esta apertura que es la palabra correcta y es la palabra con la que no nos deberíamos sentir humillados o a las otras personas, pero ya esto es cuestión de cultura y de apertura igual a nuevas palabras. El otro estereotipo son los escolares, que aquí es donde creo que igual las tres, pero de pronto y un poquito más Mitch, como les comentaba, se sentía identificada, y es las personas estudiadas valen más o tienen más educación y son dignas de admirar. Y para la verdad, me gustaría recomendarles una película que vimos. Pareció muy chévere. Se llama Accepted. No sé si es aceptado, creo que sí, en español. Y está muy chévere. Admitido. Ah, ok, admitido, gracias. Admitido, y habla muchísimo sobre esto de un chico que no pasa a ninguna universidad y se inventa una universidad y hace muchísimas locuras allí, pero está muy chévere también para acabar un poco con este estereotipo. Y el otro es del que hemos estado hablando todos estos últimos episodios y son los religiosos. Y son las representaciones, por ejemplo, de musulmanes que pensamos, es musulmán, terrorista, o de judíos y pensamos que los judíos son ricos o que son codiciosos o usureros. Entonces, pues nada, termino con el tipo de estereotipos que según hay muchísimos más, pero estos son algunos de los que estamos constantemente rodeados. Sí, como menciona Gaby, creo que no nos damos cuenta que en todas las áreas encontramos ciertos estereotipos, ciertos ideales, ciertas expectativas. Y deteniéndonos un poco en esto de los estereotipos religiosos y también como mencionamos en los capítulos anteriores que extendemos muchísimo más, nosotras veníamos de este sistema pues religioso, cristiano, católico y quizá nos hemos contado la historia de lo que escuchábamos, lo que vimos, lo que leímos y que nos hemos obligado a creer que algo era como pensábamos simplemente porque sí, porque estaba así, porque así tenía que ser. Y cuando estábamos conversando, llegaron algunas ideas y que tenemos muy arraigadas en nosotras y pues nos gustaría compartirlas con ustedes. Y una de esas es la oración. Pues para las religiones o las tradiciones, muchas veces vemos que es arrodillado o postrado, ¿no? Frente a una imagen. Y eso lo podemos ver en iglesias católicas que están arrodillados frente a las imágenes, o también los judíos, cómo llegan a orar, o los musulmanes, y que tenemos como esa idea de que así es la oración, ¿no? O que tenía que ser a las 5 de la mañana, o que la oración necesitábamos hablar en lenguas. Yo una vez les compartía que en mi caso era llorar. Que si yo no lloraba, entonces no había orado hasta llegar al clímax. Entonces, si no había lágrimas en mi oración, no iba a ser escuchada y no me había conectado completamente con Dios, ¿no? Y les compartimos todos estos ejemplos porque muchas veces pensamos que los estereotipos solo están en la parte física, pero no. La realidad es que están en todas las áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta de que estamos tomando una y otra decisión basado o actuando en la idea que escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de una película, de la moda, de redes sociales, de tantas cosas y que estamos siendo influenciados y decidimos en base a lo que dijeron. Somos una construcción de todas las ideas y todos estos estereotipos.
Y es por eso que tanto recalcamos una y otra vez la importancia de cuestionarnos cada cosa. Exactamente, y como dices, está en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en las decisiones que tomamos, y es que la gente forma estereotipos para sentirse cómodo con lo que piensa acerca de otra persona, cosa o situación, ya que esto garantiza la supervivencia de los grupos. Y creo que esto para mí fue como muy impactante el entender que eran sistemas de supervivencia, ¿no? Los estereotipos siempre van a estar porque como seres sociales siempre vamos a buscar a qué parecernos para poder pertenecer, ¿no? Por esa razón necesitamos ser más conscientes de su existencia para así poder decidir sobre estos estereotipos. Y creo que todos hemos visto, por ejemplo, a veces como ahorita decía, en los físicos, ¿no? Y como decía Gaby, el del gordito o el de ser gordo, y no precisamente que tengamos un problema con la obesidad o el estar gordo, sino que vimos cómo se le trataba a una persona así, ¿no? Entonces, como no, o sea, una persona así no pertenece o no puede acceder a lo social, entonces no quiero estar así, ¿no? Y volvemos a perpetuar este estereotipo y en esta búsqueda de sobrevivir, de sociabilizar, pues seguimos perpetuando todos estos estereotipos. Creo que hoy en día están en auge, ¿no? Los estereotipos y que hay que romperlos y sobre todo para las mujeres. Y lo tenemos tan normalizado que suponemos que son reglas a seguir. O sea, ni siquiera nos lo cuestionamos y lo pensamos como si no tuviéramos opción, ¿no? Como es que si no soy bonita y soy así, no voy a conseguir pareja, ¿no? Entonces lo perpetuamos. Con los estereotipos tenemos dos caminos. O nos enojamos con ellos o con nosotros mismos por no encajar en ellos. Y nos gustaría compartirles algunos ejemplos de vivencias que tuvimos en el pasado con estos estereotipos. Y yo me lo imagino así, en lo físico, por ejemplo, lo veo como una faja. Entonces, estamos muy enojadas con nosotras mismas porque no nos queda y queremos destruir estas fajas porque no podemos usarlas, no porque creamos que usar faja sea disfuncional, pero creo que no nos hemos dado cuenta que la faja solo está ahí. La que está tomando la decisión de ponérsela somos nosotras. Y creo que el poder ver eso, el poder concientizar que no es algo que se dicte o que no tenemos opción, sino que el estereotipo está hecho y claro que existe. Las personas lo siguen tomando como algo absoluto, pero el ver que es nuestra decisión si lo tomamos o no. Y el problema es que comenzamos a creer que algo está incorrecto en nosotros y terminamos enojándonos con nuestros propios cuerpos por no poder entrar en estos estereotipos, en estas ideas, y no consideramos la idea de que la faja, el estereotipo, no es de nuestra medida o que simplemente nuestro cuerpo no quiere o por nuestras cualidades, por nuestras diferencias, no podemos entrar en este ideal. Sí, como dice Johanna, como mencionas, que la faja está ahí, el estereotipo está ahí, el ideal está ahí. Y claramente son muchas cosas las que nos hacen tomar decisiones. No estamos diciendo que es muy fácil ya soltar el estereotipo o el ideal o la expectativa, sino tomarlo como es, que puede ser algo ajeno a nosotros y que podemos trabajar en sacarlo y no encajar nosotros en ese estereotipo y no enojarnos con nosotros mismos por no encajar en ese estereotipo, sino poder ser responsables de soltarlo y vivir como seres únicos y diferentes. Si es que a nosotras nos ha ayudado o nos ha aliviado demasiado el entender que sí podemos soltarlo y que no es una regla a tomar o que sea obligatorio tomar esa idea o ese estereotipo, sino que podemos soltarlo y vivir tranquilas y ser diferentes y ser como somos nosotras, diferentes y únicas. Y aunque los estereotipos físicos son los más fáciles de identificar, no son los únicos, como les hemos mencionado en la lista de antes. Otros estereotipos con los que hemos estado batallando ha sido la idea generalizada de lo académico, como les mencioné, de una escuela, de la universidad, de la carrera que nos da valor, y como Gaby mencionaba, de la película, que no les voy a decir de qué trata para que la puedan ver,
pero se remarca demasiado esta idea generalizada de lo que uno tiene que ser, de lo que uno tiene que perseguir. Y también aclaramos que no estamos en contra del aprendizaje, también no nos malinterpreten, no es como que ya no querramos ir a la escuela ni nada de eso, sino del valor que se da por estar en una escuela o universidad cara o de prestigio. Como les hemos mencionado, por ejemplo, yo estaba en la universidad más grande de México, creo que es la más grande de México, que es la UNAM, y muchas veces se te aplaude por estar en esta universidad, pero ni siquiera se te pregunta qué sabes o si realmente estás yendo a clases, o por ejemplo yo no iba a clases. Entonces yo con el simple hecho de decir que iba a esa universidad, bueno, ya todo estaba bien, estaba estudiando, entonces todo estaba correcto, ¿no? Y por ir en una buena, entre comillas, universidad. Muchas veces se nos olvida que hasta a veces las personas ni siquiera van a la universidad, pero con el hecho de que digan que van, todo está bien. Y lo recordamos también cuando salimos de nuestros colegios o de la preparatoria y que muchas veces esperábamos todo esto que nos dicen, ¿no? De inmediato salir de la preparatoria, entrar a la universidad, graduarnos de la carrera a los 21, 22 años y ya tener el trabajo de nuestros sueños, comprar nuestra casa, comprar carro, etcétera, etcétera. Y a veces vemos que hasta es muy difícil. Me acuerdo mucho de un meme que dice, tengo 26 años y yo le pido a mi mamá para unos chetos. Y dice, yo ya esperaba a los 26 años tener mi carro, mi casa, mi trabajo ideal, ¿no? Y los que no cumplen con esta idea que se generalizó y que sentíamos como una fuerte presión, pensábamos que de verdad había algo muy malo con nosotros, pero de verdad no encajar en esa estructura, por no encajar en estos pensamientos. Y pensar, ¿cómo no voy a terminar lo que estudié? ¿O cómo no voy a saber lo que quiero estudiar? O una vez graduado, ¿cómo no voy a trabajar en lo que estudié? Siguiendo el patrón. Sin embargo, algo que nos ha ayudado a entender es que todos estos estereotipos son solo ideas o pensamientos generalizados. Como les mencionamos, no son reglas a seguir o cumplir. El problema es que lo hemos tomado como reglas a seguir y que si no lo estamos haciendo, logrando todas estas ideas, entonces no somos nadie con valor aceptado para la sociedad. Así es, y como dice Mitch de lo de la sociedad, necesitamos entender que si decidimos morir a nosotros para seguir al Señor, ya no nos necesitaría importar qué valor tenemos o quiénes somos para la sociedad, porque lo que anhela nuestro corazón es ser como Él. Y esto de morir al yo, la verdad que sí, ha sido un proceso doloroso. Platicaba un poquito con las chicas. El proceso del morir al yo viene con un proceso de duelo. Y si esperamos de pronto y algún momento podemos compartirlo de las etapas del duelo, que me lo platicaba mi mamá, y pues también ese proceso tiene ira, tiene enojo, negación, luego depresión, muchas etapas hasta llegar a la aceptación. Entonces es muy fácil decir morir al yo, como morir a estos estereotipos, al querer parecernos y querer encajar, pero necesitamos recordar que es para Él. Ya no se trata de nosotros ni de lo que queremos ser o cómo nos queremos mostrar a la sociedad. Y así como dice el verso que está en Levítico 11:45, que dice, porque yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y en este verso lo primero que necesitamos ver, o pues que a mí personalmente me marcó mucho, es que el Señor nos recuerda que necesitamos reconocer que fue Él quien nos sacó de la tierra de Egipto, y en nuestras vidas Él nos sacó a cada uno de nuestros pasados, donde no vivíamos para Él, sino para la sociedad. Y el objetivo es ser discípulos para ser siervos de Él, pues ya una vez fuera de Egipto, ¿no? Y lo segundo de este verso, donde dice que seamos santos porque Él lo es, en sí, pues recordamos que el significado de ser santos es ser únicos, diferentes y distinguidos, y que seamos un pueblo prototipo, es decir, que seamos un ejemplar o primer modelo de quién es nuestro Señor. Y si recordamos aquí un poquito de lo que explicaba Mitch, de lo que es la palabra estereotipo, que es un molde, aquí
el prototipo es ser modelo. Y es una diferencia muy, muy grande entre molde y modelo, ¿no? Entonces necesitamos salir de todos estos estereotipos, de todos estos moldes e ideas que no son del Señor, sino de alguien más que le da valor a esa idea y seguimos deseando seguir esos estereotipos y pues solo estaríamos deseando vivir en ese Egipto de nuestro pasado. Así como también dice en ese verso igual en Levítico que recuerdo, dice, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. Y pues aquí lo estamos intentando poner como en ese pasado en el que estuvimos, en el que vivimos. Y tampoco sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Y yo la verdad, no sé si también les funciona a ustedes, pero intento cambiar las palabras para ponerla en los días de hoy, para tomármelo también personal y no poner como pensar que eso era para los de la Biblia y no es para mí, sino que dice en mi cabeza como que no sigan las costumbres del lugar al que los voy a llevar, no es Canaán, sino este país, esta ciudad en el que en este momento estoy, ni sigan sus costumbres, sino cumplan mis decretos, pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos, yo soy el Señor su Dios. Entonces, de verdad, el Señor sabe que estamos en ambientes donde hay costumbres, ideas y demás, y que no son de Él ni para Él, pero también nos recuerda que Él es nuestro Señor, y no lo son estas costumbres con las que podemos ser influenciados. Solo depende de cada uno, porque el estereotipo está, como decían las chicas, pero cada uno decide si lo toma y comienza a vivir para cumplirlo o pues no. Exactamente, y creo que ya es difícil, ¿no? Entender todos estos estereotipos, verlos, soltarlos, como dices, entra en esta muerte del yo, porque al final de cuentas el yo, pues sí busca ser admirado, ser rodeado, y estos estereotipos permiten que eso se logra. Entonces creo que los estereotipos entran en esta muerte del yo, porque vas a soltar todo eso, vas a soltar ese físico, pero sí hay que tomar en cuenta que ese físico te daba ciertos beneficios en este mundo. Entonces soltarlo es esta muerte del yo, o sea, cuando soltamos este reconocimiento escolar con esa motivación de ser admirado, sí se pierde esa admiración. Es la muerte de este yo, ¿no? Entonces va a ser doloroso. Y pues ahora la pregunta, ¿no? El de cómo podemos ser diferentes. Si todos nos queremos vestir de rosa, por ejemplo, ¿cómo nos podríamos distinguir? ¿Cómo ser esos seres únicos que siguen al único creador? Y esto de ser únicos nos lleva a una gran introspección, o sea, no solamente es soltarlo, la muerte del yo, sino que va de la mano con esta introspección, este camino, ¿no? De perfeccionamiento para poder conocernos y saber qué queda en nuestros cuerpos, que es lo principal, como decíamos en la faja. Bueno, ahora, ok, no quiero la faja, pero ¿qué me queda a mí desde este ser único? Y como hablamos en la primera temporada, la necesidad de responsabilizarnos de nosotros mismos. Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué ponernos? Volviendo al ejemplo de antes. ¿Una faja solo porque está de moda o porque se me ve el cuerpo aceptado ante la sociedad? Y como hemos mencionado, saber nuestras verdaderas motivaciones y que vayan acorde con lo que el Señor nos pide. Y de pronto poder confeccionar mi propio vestuario con mis medidas, convicciones y lo que Dios me dice que quiere para mí, siendo única. Y entonces al entender todos estos estereotipos como una suposición y no una realidad, podemos identificar lo temporal y lo atemporal. Y como decíamos, no es que, ya toda la moda, no, sino que ya desde esta introspección yo puedo escoger algo que yo deseo, algo atemporal. Entonces necesitamos enfocarnos en lo atemporal y eso es lo que me gusta, con lo que me siento cómoda y con lo que puedo ser yo. Y por otro lado, un ideal se ajusta mucho más a los estereotipos, porque son estas ideas que se ajustan muy, muy estrechamente a un modelo o prototipo de perfección y pues nos vuelven locos, ¿no? Entonces,
empezarlo a soltar lo que debería o tendría que ser. El tenerlo nos crea ansiedad, tensión, angustia, nos divide. Entonces, al comenzarlos a soltar, pues todos estos sentimientos comienzan a desaparecer, ¿no? Lo ideal es lo que no existe, sino que solo está en un pensamiento. Entonces, estos estereotipos nos llevan a estar en el futuro y no aquí en el presente. Y pues otra idea de los ideales es que son imposibles, ¿no? Por eso crean toda esta frustración, toda esta desesperación, porque a veces estos son imposibles. Por eso mismo es que son pensamientos de algo que no somos. Y entonces surgen todos estos pensamientos, como les decíamos, la culpa, porque nunca llegas a alcanzar el ideal que formamos en nuestras cabezas. Sí, como mencionas, que lo ideal está en el futuro, que nos hace irnos y no vivir en el presente, entonces causa todos estos sentimientos de culpa, de insatisfacción, de inferioridad, como les mencionamos, y en muchas áreas llegan a pasarnos por la cabeza por no cumplir estas expectativas o estos ideales o estos estereotipos. Y como mencionaba Johanna, como mencionabas que todos estos ideales vienen acompañados de cómo deberíamos ser o cómo tendríamos que ser. Y es que estas dos palabras están muy ligadas a los estereotipos e ideales, ya que la palabra deber proviene del latín que significa tener algo del otro o tener algo prestado. Por tanto, eres deudor de él. Y de igual manera, la palabra tener que igual proviene del latín y su significado es poseer, sujetar, dominar. O sea, imagínense esta actitud de que te quieres aferrar a lo de la otra persona o la vida de la otra persona o que quieres vivir o ser como la otra persona. Entonces, estás todo el tiempo queriendo dominar o poseer lo que no es tuyo y eres deudor de algo que no es tuyo. Y es por eso que en la lengua hebrea la palabra tener no existe. Y muy bien el Señor sabía que al querer poseer algo nos iba a traer muchísimos problemas. Como cuando entraron a la tierra prometida, les dijo que nada era suyo. Solo iban de paso y que iban a ser extranjeros, iban a ser peregrinos que no se iban a instalar al 100% y nos mostró que no íbamos a poseer nada. Y no significa solo lo material, sino también todos estos estereotipos e ideales que les estamos platicando. Muy bien sabía el Señor que el querer agarrar una idea, el querer agarrar otra vida, el querer vivir bajo estos ideales en este mundo nos iba a traer muchísimos problemas. Exactamente, y como mencionaba, creo que la muerte del yo, comenzándolos a soltar, después en esta responsabilidad de introspección, creo que son dos palabras que nos dejaron muy como claro cómo iniciar el camino de soltar los estereotipos, esta responsabilidad e introspección. Y creo que ahora sí que llegamos a la conclusión de también ver la aceptación como este antídoto a los estereotipos. Aceptación de nuestra realidad, de que somos diferentes, no solo físicamente, sino que crecimos en ambientes diferentes, con oportunidades diferentes. Aceptar que si hemos decidido servir al único creador, entonces necesitamos aceptar lo que Él quiere de nosotras y cómo Él nos ve y estar dispuestas a renunciar a todo aquello que no sea para glorificar su nombre. Necesitamos reconocer que los ambientes donde hemos crecido, lo que hemos vivido y pues quiénes somos ahora o cómo actuamos han sido un resultado de muchos, varios o algunos estereotipos que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. Sí, somos un cúmulo de ideas, somos un cúmulo de experiencias, un cúmulo de cosas que nosotros ya traemos genéticamente y no nos podemos quedar en un pedacito de que así sea o esperar que así sea para todos. Hay demasiadas posibilidades, demasiadas vidas y también, otra vez recordándole, no es como que digamos, bueno, ya ahora voy a ser
súper diferente. Claro que seguimos influenciados por todos estos estereotipos, pero como les mencionamos en Renuevo, buscamos esta idea de ser conscientes de lo que estamos viviendo, de vivir en nuestro presente, de entender qué está pasando por nuestra mente y así aceptar qué idea entra o no entra a nuestra mente. Tomar esta decisión en base a qué, entonces ya lo reflexioné, entonces acepto que entre o que tome esta decisión en base a lo que vi. Por eso necesitamos entender e identificar por medio de los pensamientos que tenemos cuáles son todas estas ideas generalizadas. Por eso nuestro intro siempre es el pausa para poder meditar qué hay ahí, qué tenemos en la cabeza, por qué pensamos lo que pensamos, por qué creo en lo que creo y cuáles son las ideas que cargamos, porque cada quien carga ideas totalmente diferentes y expectativas totalmente diferentes en nuestro interior. Y respecto en todas las áreas de nuestra vida es importante reflexionar por qué creemos lo que creemos y por qué vivimos como vivimos, porque tomamos todas estas ideas que son un cúmulo de lo que hemos vivido o aprendido. Y la verdad, recuerdo mucho un comercial que me enseñó una amiga, Judy, que el comercial iba de una chica que se iba despertando y traía un pájaro carpintero así. En el momento en que abrió los ojos, el pájaro carpintero empezó como que a picotearle la cabeza con un diálogo así de, te tienes que depilar, te estás haciendo vieja, te gusta este, no eres suficiente. Entonces la chica cargaba con este pájaro carpintero, todo el tiempo estaba desayunando y le estaba picando, se estaba bañando y le estaba picando. Y en el momento en que se sienta y voltea a ver el pájaro carpintero le dice, oh, soy libre. Y aquí entendí como voltear a ver el pensamiento permite que sea libre ese pensamiento, permite que ya no lo carguemos porque ya estoy viendo el pensamiento que estoy cargando. Puede ser en físico, puede ser social, puede ser académico, puede ser de todas las áreas. Podamos identificar qué estereotipos estamos cargando. Así es, y también pienso en medio de todo esto de la apertura y lo que necesitamos de, ok, vamos a comenzar a cuestionarnos todos estos estereotipos en los que hemos estado caminando y renunciar a ellos también hace parte del rechazo que otras personas vayan a hacernos, ¿no? Así sean personas muy cercanas, sean los papás, como nos platicaban en el episodio pasado, creo que eran los invitados del episodio anterior, que decían que les han rechazado, ya no piensan de manera igual, o de pronto dicen, me han platicado incluso de pronto aquí las chicas que ya no eran así, tú por qué piensas ahora así, si no pensabas así antes, y pues eso también causa un rechazo no solo hacia ellos, sino un poquito hacia uno, de llegar a sentirse rechazado por pensar de manera diferente y de recordar que estamos en un cuerpo, que somos parte de un cuerpo del Eterno y que vamos a estar aún así aquí todos para apoyarnos, para ayudarnos, para seguir caminando. Y pues por otro lado igual nos gustaría recordar que sí es cierto que los estereotipos nos afectan de manera indirecta por lo que vemos, lo que escuchamos, por lo que nos dijeron nuestros padres en el trabajo, etcétera, etcétera. Y es verdad que estamos 100% expuestos a todo esto. Así como mencioné en el verso antes donde decía, no sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos. O sea, que el Señor nos lleva de verdad a lugares en donde estaremos, digamos, tentados a seguir esas culturas o esas costumbres. Sin embargo, también podemos verlo de la manera en que el Señor nos lleva a estos lugares para hacer luz, para hacer la diferencia. Y aunque estemos, por ejemplo, sumergidos o no en el mundo de las redes sociales, donde vemos cosas que edifican y otras que de verdad no edifican, o que queremos postear la foto que de pronto iba a generar más comentarios o más likes o etcétera, etcétera, como que poder ser luz y hacer la diferencia y marcar la diferencia en lo que publicamos, también cuidar a quien seguimos en nuestras redes sociales y que en lugar de actuar con los estereotipos, seamos luz para ser prototipo. Aprendíamos en el lugar donde
nosotras nos conocimos, es nadar contracorriente para hacer luz. Y no decimos que todas estas cosas sean buenas o sean malas, sino que nuestra invitación es evaluar nuestras motivaciones. Porque como mencionamos antes, si es por entrar en lo que la sociedad dice, entonces ya estaríamos desviando nuestra visión de lo que el Señor desea de nosotras. Y en la reunión que Johanna les contó al principio que tuvimos, pues nosotras les presentamos a las chicas unas diapositivas, tenemos la verdad un tiempo muy lindo, y aquí yo recuerdo que en una de las diapositivas que por mi parte presenté, yo puse como en un lado una universidad, un carro, un cuerpo con una pesa al lado y todo esto, y al otro lado una persona inclinada rindiéndole la vida al Señor. Y por eso menciono esto, de que no estamos diciendo que ir a la universidad sea malo o que tener una casa sea malo, sino que no es nada bueno ni malo, sino para qué lo estás haciendo, para qué quieres tener una casa, para que te digan, uy, cómo le está yendo de bien, de verdad, es que esa persona sí fue exitosa en la vida, o que si estás bajando de peso es para que, no sé, conseguir esposo o llamar la atención de alguien, o es porque quieres tener un cuerpo sano para el Señor, o simplemente buscar la salud, o buscas el tener una casa porque el Señor así te lo guió para recibir a personas, poder ser luz a esas personas y hablarles de lo que el Señor ha hecho en tu vida y recibir, como que es cambiar esas motivaciones por algo positivo. Exactamente, y creo que es muy importante tener una apertura para poder llegar a la verdad de conceptos generales que han sido malentendidos y ver qué tipo de estereotipos hay en nosotras, porque como mencionamos, aunque los estereotipos están y en todo, no todos traemos los mismos estereotipos ni las mismas ideas. Entonces, identificando nuestros pensamientos, aceptar nuestra personalidad única, teniendo en cuenta de que somos únicos, diferentes, distinguidos, pero para Él. Y que al contrario de dejarnos llevar por los estereotipos, nosotras seamos parte de ese pueblo, como dice Gaby, prototipo, que es por Él, para Él. Vamos a dejarles un archivo con unas preguntas que a nosotras nos han ayudado para cuestionarnos si los pensamientos que hay en nuestra mente son verdad o son influenciados por alguien que solo replicó una perspectiva única, tal vez desde sus temores o expectativas muy altas. Y pues seamos muy honestas en estas respuestas para llegar a la verdad de cada concepto con el objetivo de seguir mejorando para el eterno y ser demostradoras de él. Y bueno, también en la descripción del podcast les dejaremos nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar. Y recuerden que normalmente subimos un nuevo episodio los miércoles cada 15 días. Pero en las redes sociales, mencionamos antes, estaremos mucho más activas y también tenemos un grupo de Telegram, por si desean unirse, les dejamos el link en la descripción de este episodio y recuerden. Pausa, Medita, escucha y sé.